Hola, bueno, acá Pancho Fab de este lado para explicarles un poco lo que hicimos con la evaluación que le pedimos a los atletas. En principio la idea era tratar de buscar una evaluación que sea transversal a todos los deportes, sin importar la comparación en sí misma entre todos, pero sí ver qué confiabilidad tenía al tener varias aristas en cuanto a la variabilidad de los deportes y que sea una valencia que sea común a todos, muy importante, como el uso del tren inferior, la potencia, la fuerza, la capacidad de salto. En este caso, en primer término, lo que hicimos fue buscar un test de saltar y alcanzar y el test de Venegas, que consiste en saltar una vez cada 3 segundos, 30 saltos. Esas son las dos evaluaciones más importantes que hicimos. En- y la realizamos de la siguiente manera. O sea, como no teníamos la posibilidad de poder medir o de utilizar una tabla de una plataforma de Bosco que nos facilitaría mucho las medidas. La plataforma de Bosco es un instrumento que, aparte de medir la altura del salto automáticamente, mide el tiempo de reacción, el tiempo de apoyo del pie sobre la plataforma. Entonces la efectividad del salto, el lugar donde puede saltar, bueno, una serie de elementos que no teníamos la posibilidad de utilizar, pero sí podemos sacar muchos datos simplemente conociendo la altura de cada uno de esos saltos. Este, lo importante de esto, para que esto tenga cierta confiabilidad, lo que hicimos, como repito, sin tener los elementos suficientes, fue pedirles que tomen una muestra de un salto único, de saltar y alcanzar, una muestra, y ellos se tomaban la distancia del salto. Entonces lo que hice fue estandarizar la medida donde va apoyada el celular y donde va ubicado el atleta. Esa medida es de 3 metros, desde el celular a el punto de salto, y la medida del atleta contra la pared para tener una referencia exacta de la altura del salto y que poder tener uno de los valores más importantes de un test, que es la confiabilidad y la posibilidad de repetirlo en cualquier circunstancia y que siempre nos arroje el mismo resultado. Con lo cual, en este caso, sabíamos la altura que había saltado este atleta, que eran 35 centímetros, 35.5. Entonces, usando el programa Kinovea, eh, pude marcar el punto de inicio y el punto de finalización del salto, con lo cual tuve mi medida estandarizada de cuánto representaba esos 35.5 centímetros en esta imagen, eh, para poder replicarlo después en el salto de saltar y alcanzar. Por ejemplo, ahora les voy a mostrar cómo, cómo logré hacer el salto, medir el salto máximo en el test de Venegas, ¿no? Como siempre, estandarizamos el punto de salto, el punto donde está ubicada la cámara con respecto al atleta. No necesitamos la pared en este caso. El test de Venegas no utiliza el impulso de brazos, así que los brazos tienen que estar en la cadera, apoyados en la cadera. Y lo que hice fue buscar el punto de inicio del salto. Ya tenía la medida, ¿sí? De esta manera vamos a hacer un ejemplo para que ustedes se den cuenta. Sí, en este caso yo utilizo la herramienta, voy a dar simplemente un ejemplo, la herramienta de marcador. ¿Sí? Marco el punto de inicio, ¿sí? Y después marco la altura final.
voy buscando dónde es el punto máximo, ahí está el punto máximo, cuadro por cuadro, muevo la imagen hasta buscar la altura máxima, ¿sí? En este cuadro está al máximo de su altura, el siguiente ya baja, si busco el anterior también está más abajo. Entonces de esa manera puedo determinar cuál es la distancia máxima y medir a través de las herramientas que me ofrece el programa comparado con una medida que yo conozco, que son los 34 centímetros y medio. Puedo determinar en cada salto cuál es la medida. Lo que hago después es simplemente registrar cada uno de esos saltos, ¿sí? Los 30 saltos registrados a mano. Por eso digo que no necesitamos más que la paciencia de medir cada uno de los saltos y podemos tener esa información. Lo importante es que el atleta sea riguroso en el cumplimiento de todo el protocolo que nosotros les mandamos y poder así obtener una imagen clara del momento del salto. Seguida a esto, lo que hacemos es trasladar. Vamos a correr un poquito la pantalla para que lo puedan observar con más claridad. Lo que hacemos es trasladar esa cantidad de saltos, lo volcamos en una tabla. ¿Sí? Acá está la tabla con cada uno de los saltos. En este caso es de Escobar, la remera Escobar. ¿Sí? También con exactamente el mismo método. Volcamos en una planilla todos los saltos. Graficamos esa planilla, esa gráfica, donde nos da, en este caso tenemos la altura en este eje y el número de saltos en forma horizontal. Entonces la gráfica lo que hace es de alguna manera visualizar un poco más fácilmente los datos y nos da una curva de tendencia. Pero lo importante, lo importante de todo esto está en este tipo de tablas que utiliza una altura de referencia que es el salto máximo. A ver. El salto máximo obtenido, que en este caso es el cuarto salto, generalmente se da porque el primer salto el atleta por ahí no está cómodo y sigue es el segundo, tercero, cuarto salto como máximo, se obtiene la mayor altura. Y después la altura mínima, ¿sí? La diferencia entre la altura máxima y la altura mínima, utilizando una fórmula, nos da esa tendencia y ese porcentaje en este caso, de dos componentes. Una, el nivel de resistencia que tuvo de poder mantener esa altura máxima durante todo el test, durante los 30 saltos. Evidentemente hay una tendencia que tiene que ver con el cansancio. Y por otro lado, ofrece también una información bastante importante sobre el nivel de coordinación. Y visiblemente otro dato que nosotros podemos observar es la variabilidad de cada uno de los saltos, ¿sí? Cuánto su capacidad de salto, de sostener una misma coordinación, hace que los saltos sean muy variables, y eso también es una información importante a tener en cuenta de acuerdo al tipo de deporte que estamos evaluando. En el caso del remo tampoco están tan acostumbrados a saltar, sí mantiene una buena resistencia, también ayudada por el tipo de deporte, pero con una escasa coordinación. Podemos ver otro ejemplo de los que estuvimos tomando. Sí, en este caso el atleta pudo sostener una muy buena coordinación entre salto y salto, pero lo ejecutó el salto, el test perfectamente, excelentemente bien, porque se exigió muy cercano a su máximo desde el primer salto y pudo sostener con buena actitud, digamos, esto se logra con una actitud y concentración y capacidad de salto, que también es coherente con el tipo de deporte que hace, ¿no? Pero sí se evidenció una falta de resistencia a la potencia, que eso fue lo que le determinó que la curva caiga bastante en forma abrupta, que su resistencia decaiga
progresivamente. Acá en este caso mostramos que su nivel de salto es muy bueno, su potencia general es muy buena, ¿sí? Está más allá del promedio. Sí, acá estamos en un nivel excelente, por encima del promedio general, en un nivel excelente de potencia para el test de saltar y alcanzar. Si ven en esta otra tabla lo que determinamos con ese nivel de potencia es una comparación con los kilos, ¿sí? Cuánto él puede saltar y en relación a su masa corporal. En esta tabla directamente lo que hace es graficar simplemente en un golpe de vista cuál es su potencia máxima. Lo que hacemos es unir su peso corporal, que fue 77 kilos, ¿sí? Acá está, perdón, su masa corporal, que fue 77 kilos a la derecha, masa corporal, y unimos el otro punto, ¿sí? Con la distancia saltada, que son 71 centímetros, ¿sí? Unimos esos dos puntos, 71 que fue la distancia que saltó en el test de saltar y alcanzar, con su masa corporal, que son 77 kilos, que fue lo que pesó el día del test. Y nos da que tiene una potencia, en este caso para ser exacto, lo voy a leer acá donde me arroja la fórmula, 144 watts, digamos, de potencia, es una medida de potencia, y esto para compararlo a un nivel internacional. Quiere decir que este atleta tiene muy buena potencia, pero esa potencia a lo largo de su prueba hay que sostenerla para poder mantener la velocidad. Y bueno, y esto un poco es la información que nos arroja este primer test de resistencia a la potencia. Con lo cual ahí se puede inferir, con una serie de otros datos que tenemos que corroborar en el campo, de qué manera podemos dosificar su entrenamiento, cuál sería el nivel de saltabilidad que tiene y cómo podemos dosificar la sesión, el tipo de ejecución, cuánto dura una serie de multisaltos, y también evaluar con el largo de la semana cuál fue su mejora y si estamos acertando en la planificación que nosotros le damos. Bueno, hasta acá. Espero que haya sido claro la explicación, y cualquier duda para servirles.